Viento Recio, Radio y Televisión, presenta el tiempo de la palabra de Dios. Prepárate para recibir la impartición. En una de nuestras reuniones, llenas del poder y de la gloria de Dios. Porque Él llega justo a tiempo. Santo Dios, ¿sabes lo que hizo esta mujer? Esta mujer le proveyó un espacio a la palabra de Dios en su casa. ¡Wow! Es decir, ella habilitó un espacio en su hogar para dar lugar al profeta de Dios que era el portador de la palabra. Ella misma lo reconoció como tal en el versículo 9. Ella dice a su marido, este que viene a comer a casa, este es un varón santo de Dios. Por tanto, ella misma reconoció, muy importante esto, ella misma reconoció que este hombre era profeta de Dios. ¿Qué es un profeta? Un vocero, aquel que habla en el nombre del Señor, ¿sí o no? Bien, pues esta mujer reconoció en un momento dado que este hombre era portador de la palabra. Hermano, dile al que está a tu lado, dile acondiciona, dile prepara, dile acomoda en tu hogar un lugar, una habitación para dar morada a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora te pregunto, hermano, ¿tú quieres estabilidad en el 2015? Levanten las manos aquellos que quieren estabilidad en el 2015. Pues hermano, que en tu casa more la palabra de Dios, porque ella es la que va a proveer verdadera estabilidad. Dice descanso. Descanso, mira lo que dice la Escritura acerca del descanso. Salmo 23, versículo 2. Descanso. Digan conmigo, descanso. Qué pena que no podamos proyectar los versículos. Tengo que ir buscándolos yo. Salmo 23, versículo 2, lo conocemos todos. Dice, en praderas de abundancia me hará morar, hacia aguas tranquilas me conducirá. En pastos delicados, dice la Escritura en la Reina Valera, me hará descansar. ¿Qué pastos? ¿Qué pastos? Nosotros quedamos aquí, pastos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe lo que estaba diciendo el salmista? Simbólicamente estaba diciendo que en la palabra de Dios, en el alimento que recibía cada día, en los pastos que recibía cada día, él iba a descansar. ¿Dónde está tu descanso? Sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien, dice más. Dice comida. Mira, Primera de Corintios 3, a estos versículos también los conocemos. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios. Primera de Corintios 3, verso 1 y verso 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ok, ahí viene como exhortándoles. ¿Por qué? Les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche. Sabéis que el apóstol Pedro también en una de sus epístolas hace referencia a la palabra de Dios como la leche espiritual. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, hay palabra que cuesta más trabajo digerir, ¿verdad? Ahora, a mí me impacta, ¿no? Como siempre, dice, porque aún no sois capaces, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y yo me acuerdo que enseñé hace un tiempo de qué se abstuvo Pablo de enseñar a los corintios por causa de la carnalidad de esos corintios. ¿Qué tipo de revelación? Que era una vianda. Digan conmigo alimento, digan conmigo comida. Entonces, ¿qué tipo de alimento espiritual, qué revelación tremenda traía Pablo para los corintios? Que por causa de la carnalidad de ellos, él se abstuvo de compartir. Entonces, el descanso primero. Digan conmigo, díganme un sinónimo de descanso. Reposo y
paz. Y ahora, entonces, el descanso viene con el reposo y con la paz. Y ahora hemos hablado de comida. ¿La comida qué te da? Energía. El alimento te da energía. Por tanto, la palabra de Dios te da paz, descanso, reposo, alimento y fuerzas y energía. Pero te da más. Dice el Salmo 119, hablando de juicio, ¿verdad? Hablando de juicio. Ahora, la palabra juicio, en este sentido, hay que tomarlo de la siguiente manera. Como mandamiento. Tú mira en tu Biblia, ¿verdad? En tu concordancia, y verás como al lado de la palabra juicio vienen sinónimos como mandamiento, como precepto o como ordenanza y estatuto. Entonces, en el Salmo 119 hay algo muy interesante. Hemos dicho que la palabra nos da paz, descanso, alimento y energía. Y en el Salmo 119, versículo 43 al 45, nos dice esto: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Hermanos, ¿qué tenemos que hablar en todo tiempo? La palabra de Dios. No nos podemos poner de acuerdo con las noticias de afuera. Tenemos que hablar en todo tiempo, la palabra de verdad. Porque en tus juicios espero. Aquí quita la palabra juicios y pon mandamientos, promesas, estatutos. En tus promesas yo espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad. Fíjate lo que provoca la palabra de Dios cuando tú la guardas y la mantienes, que andas en libertad. Digan conmigo, libertad. ¿Por qué? Dice el salmista, porque busqué tus mandamientos. Entonces, paz, descanso, alimento, fuerza, energía, seguridad al descansar en la palabra, porque la palabra se hace vida en nosotros y realidad cuando guardamos sus mandamientos. Y por último, luz. El mismo Salmo 119, en el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? Que la palabra sea lámpara a tus pies. Significa que la palabra de Dios va a alumbrar tu camino. ¿Sabes qué significa eso? Que te va a dar estrategias, te va a dar ideas, te va a dar proyectos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para todos aquellos que aman al Señor y guardan su palabra. Digan amén. Entonces, mira qué tremendo esto. Y volvemos a Segunda de Reyes, segundo el libro de Reyes, capítulo 4, versículo 13. Dice, lo voy a leer el verso 13, dice, dijo él entonces a Giezi, a su siervo, dile, he aquí has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Necesita que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Mira, qué tremendo esto. Por el esmero, la solicitud de ella, al dar cobijo al profeta y a su siervo, sin que ella pidiera algo, sin que ella pidiera nada a cambio, el profeta fue el que decidió por su propia cuenta que tenía que bendecirla. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Sabes por qué? Hermano, por dar cabida, por dar cobijo, por dar entrada a la palabra de Dios en tu casa, sin tú pedir nada, ya te cae la bendición encima en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo esto! Te conviene que la palabra haga morada en tu casa, porque así tú te convertirás en un perseguido. Sí, te perseguirá la bendición. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora fíjate, algo curioso. El profeta le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hermano, la palabra está, si tú permites que la palabra haga morada en tu casa, es para algo. ¿Sabes para qué es? Para suplir tu necesidad. Digan conmigo, yo hago cobijo a la palabra de Dios en mi casa para que la palabra de Dios supla mi necesidad. Aleluya. Entonces, si la palabra mora, entra, habita en tu casa, santo Dios, es para hacer algo. Jesús le dijo a Zaqueo, chiquitín, pequeñín, Zaqueo, date prisa, Lucas 19. Date prisa. Wow.
Hermano, hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida y lo quiere hacer ya. Ya. Date prisa. Aparta ya tu mirada de todo lo inestable. Déjate ya de cuentos de hada, de tontadas y tonterías. Date prisa y vete a meter la palabra de Dios en tu casa, porque yo tengo que hacer algo en tu casa. ¿Sí o no? Date prisa. Escucha. Y desciende. Es decir, hermano, tu realidad no es estar ahí por las nubes, ahí haciendo el místico, esperando la mona Pascua, aleluya. Esperando, ay, que viene, no viene nunca nada, porque no hacen nada. Porque no creen nada, no esperan nada, no ponen la palabra por obra. Ay, no, que ya viene. Helo aquí, helo allá, y nada. ¿Qué le está diciendo Jesús a Zaqueo? Desciende, santo Dios, pon ya los pies en la tierra. El corazón bien alto, sí, pero baja ya tu realidad. ¿Sabes cuál es tu realidad? La palabra de Dios. Date prisa, déjate las tonterías y desciende de la nube a tu realidad. ¿Sabes quiénes están en una nube? Los que están ahí fuera. Pero nosotros estamos en nuestra realidad. Y nuestra realidad se llama Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso a nuestra realidad, aleluya. Date prisa y desciende, porque hoy es que necesario que pose yo en tu casa. El Señor te está diciendo que te deje ya las tontadas, porque es necesario que el Señor haga morada ya en tu casa con su palabra, porque así entrará la salvación, la bendición, la prosperidad. La bendición con B mayúscula en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Esa es nuestra realidad en el nombre de Jesús. Y lo que viene está mejor aún, escucha. El profeta le hace otra pregunta. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Santo de la gloria, estaba bien conectado el profeta, Que bien estaba conectado el profeta. O sea, se presentaba delante del rey a pedirle, oye, que está aquí esta mujer y necesita algo de parte de ti. O delante del general del ejército, estaba bien, digan conmigo, conexiones de oro. Entonces, ¿sabes qué veo yo aquí? ¿Alguien ve lo que estoy viendo? Hermanos, la palabra misma, la que hace morada en esta casa, en el 2015, si andamos según ella, en pos de ella y en ella, en el 2015 nos va a posicionar delante de gente importante en el nombre de Jesús. Aunque la gente importante está aquí, La gente importante está aquí, porque somos el pueblo de Dios, somos hijos del Dios Altísimo, aleluya. La gente importante está aquí, en el nombre de Jesús. Ahora, si creemos a la palabra, el poder de la palabra va a provocar algo, va a activar algo. Nos va a abrir puertas de lugares de gobierno y de autoridad. Yo lo creo en el nombre de Jesús porque soy hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ahora, dice el pasaje que la respuesta de la mujer fue: yo habito en medio de mi pueblo. La versión del lenguaje actual dice: no me hace falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Y yo le digo a esta buena mujer, que no te hace falta nada, discúlpame tsunamita, pero yo no me lo creo. Con que no te hace falta nada, discúlpame, pero yo eso lo pongo en duda. Entonces pon ojo al detalle. Ella puso, o para ella su estabilidad estaba en su gente y en su posición social. Hemos dicho que era una mujer importante. Entonces ella descansaba sobre su gente, la gente que cuando tú eres importante son tu amigo, pero cuando deja de ser importante
se pierden todos. A lo mejor, si hubiera caído de su posición, a ver si hubiera seguido viviendo tan tranquila en medio de su pueblo. Pero ella descansaba sobre sus amigos, sobre sus conocidos y sobre su posición social. Ok, ahora, Segunda de Reyes, el 15 y el 16 del capítulo 4. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, el año que viene. Es que tremenda la palabra. El siervo le informa de que no tenían hijos. Y que el marido ya era, ¿qué? No dice anciano, dice viejo. Vamos a decir lo que pone, viejo. Digan conmigo, viejo. ¿Lo pone la escritura o no? Bien. Con la información que él ya recibe de su siervo, él dice y desata esa palabra. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un niño. Y ella dijo, marido, venga, vamos, mano a la obra. No dijo eso. Dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Entonces escucha bien. Yo no me creo. Digan conmigo, burla. Digan conmigo, bien fuerte, burla. Hermano, la palabra de Dios que viene para este tiempo, la palabra de Dios que viene para tu vida es tan sobrenatural, tan poderosa, tan fuera de lo común, que va a destrozar, como decimos nosotros, ¿no? Te va a levantar la tapa de los sesos. Que va a destrozar y va a romper las estructuras, los esquemas, así como las redes, cuando Pedro en la palabra echó la red, así como los peces, por la palabra de Jesús, rompían las redes, de tal manera que las redes se rompían, dice la Escritura en Lucas 5 en adelante. Así va a venir la palabra de Dios. ¿Puedes creer eso en tu vida? Mira, yo sé por qué decís amén con la boca pequeña. ¿Por qué? Porque desde pequeños se va formando en nosotros una estructura mental. Digan conmigo, estructura mental. Una estructura mental donde caben ciertas cosas y otras cosas no. Donde damos cabida a ciertas cosas y a otras cosas no. Por eso dice la palabra que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y la palabra de Dios cuando dice o se refiere a la vana manera de vivir, se refiere a nuestra vana manera de vivir con relación a nuestro Dios o a Dios. Entonces, nuestros padres fueron mal enseñados en eso con respecto a la relación con Dios. Y a ser mal enseñados, a nosotros nos transmitieron ¿qué? Una mala enseñanza. Heredamos patrones de pensamiento, patrones de conducta, estructura de nuestros padres, de los abuelos, de los maestros, de los profesores, de los vecinos. Y esos patrones forman una mente más abierta, más cerrada, más radical o más liberal. Y en ella hay cosas que caben y otras que no. Entonces, cuando Dios se propone algo, ¿qué se propuso Dios a través del profeta? Se propuso que bendecir a esa mujer. Y cuando Dios se propone algo, cuando Dios quiere hacer algo en una vida, ¿sabe con qué se topa? Se encuentra con un problema. Con nuestra mente. Limitada, encasillada y estructurada. Y Dios se pregunta, ¿penetrará? ¿Hallará cabida mi palabra en el corazón y en la mente de aquel a quien yo se la quiera dar? Mira, el profeta quería hacer algo. Quería bendecir a esta mujer. Pero la mujer pensó que el varón de Dios se estaba riendo de ella. Esta mujer pensó que este buen varón santo de Dios se estaba burlando de ella. Wow. Ahora, mira esto. Estamos moviéndonos entre la mujer sunamita, segundo de Reyes 4 y Lucas 5,
donde vemos cosas también que le ocurrió a Pedro. Cuando Pedro se movió por la palabra dada por Jesús, fue cuando alcanzó su propósito. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Pescar. Cuando en la palabra que Jesús había declarado, Pedro echó las redes, fue cuando alcanzó su propósito. Pero si Pedro, en un momento dado, Pedro duda y Pedro consulta su experiencia como pescador, a su formación de hombre de la mar, con su mente estructurada, su formación y su mente le hubieran dicho, es imposible, no puede ser porque la mejor hora ya pasó, la hora propicia para pescar ya ha pasado. Pero Pedro echó las redes creyendo a la palabra. Y la palabra dice que al que cree la palabra todo le es posible. Amén. Hermano, quiero decirte algo. Si tú acudieras a la palabra de Dios cada día verías la gloria de Dios en tu vida. Amén. Nadie dice amén porque hay mentes estructuradas todavía. Si tú acudieras a la palabra de Dios todos los días podrías ver la gloria de Dios en cualquier área de tu vida, seguro. ¿Te estás burlando de mí?, le dijo la mujer. En hebreo, la palabra que aparece es kasab, no kebab. Kasab, que significa mentira. Digan conmigo, mentira. Literalmente la mujer le dijo, y en la Biblia Peshitta así aparece, en esta versión así aparece. Lo voy a leer. Literalmente la mujer tsunamita le dijo al varón de Dios, ¿por qué me mientes? Aquí lo vamos a leer en esta versión. Aquí está. Versículo 13 creo que es, si no me equivoco. No, más adelante. Aquí, versículo 16. Después él le dijo a ella, el año que viene por este tiempo tú abrazarás un hijo. Pero ella dijo, no, mi señor, profeta de Dios, no mientas a tu sierva. Entonces digan conmigo, mentira, mentira. Ahora, quiero decirte algo. La primera que mintió fue ella. ¿Cuándo le mintió al profeta de Dios? Cuando dijo que vivía tranquila y que no le hacía falta de nada. Le soltó una mentira al profeta. ¿Lo veis o no lo veis? La primera que mintió fue ella. La primera que le dijo una falsedad al profeta de Dios fue ella. Y le dijo, yo vivo tranquilo, no tengo necesidad de nada y estoy bien aquí en mi pueblo o entre mi gente. Y cuando el profeta le dijo a la mujer que en un año cargaría un niño, ella le dijo, Señor mío, ¿por qué me mientes? O sea, ¿por qué esta reacción en esta mujer que minutos antes había reconocido que este hombre era varón santo de Dios? O sea, hace unos minutos sí, es varón de Dios, pero ahora no, es un mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha, la respuesta es la siguiente. Cuando la palabra de Dios sobrepasa, excede, más allá de nuestro actual entendimiento, cuando la palabra de Dios va más allá de nuestra actual revelación o creencia, enseguida consideramos que es una mentira. Enseguida consideramos que eso no es de Dios. Consideramos que es una herejía o es una falacia. ¿Y sabe qué es lo triste? Lo triste es que en la mente de muchos hijos de Dios hay mucha palabra de Dios sembrada. ¿Qué hacemos domingo a domingo? Sembramos palabra. ¿Qué hacemos los sábados? Sembramos palabra. ¿Qué hacemos los jueves? Sembramos palabra. Entonces levanten las manos aquellos que tienen mucha palabra sembrada en su mente y en su corazón, claro que sí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahí viene el problema. Hay mucha palabra de Dios sembrada que parece una mentira. ¿Sabes por qué? Porque dudáis de ella. Porque la ponéis en duda, porque la cuestionáis. Entonces, vamos a ver una cosa.
Si yo en algún momento, y seguro que ya lo he hecho, si yo en algún momento predico algo que tú no entiendes, entonces ¿qué es? Una mentira. Te pregunto. Si yo en algún momento predico algo que tú no entiendes, por el hecho de que tú no entiendes, entonces es una mentira, o es una herejía, o es una falacia. Digan conmigo, de ninguna manera. ¿Sabes cuál es el problema? Es decir, simplemente estoy soltando una palabra que en tu mente todavía no tiene cabida. Ese es el problema. Tu mente y tu corazón están diciendo, es que esto es muy gordo, es que es muy fuerte, que soy estéril, que ¿cómo que voy a tener yo un hijo dentro de un año? Que yo dentro de un año voy a cargar un bebé, si mi marido está viejo, no puede, ya hemos probado por muchos años y no hay forma. O sea, eso es lo que pasa en la mente de muchos, que está tan grande, está tan fuerte, está tan fuera de lo que yo puedo pensar o imaginar, que ¿no será una mentira? Así pensó la mujer. Desgraciadamente, así piensan muchos hijos de Dios. El profeta soltó algo tan grande, el profeta soltó algo tan glorioso, que no tenía cabida en la mente de esa mujer. Yo te quiero decir algo. Te quiero decir que cuando Dios te da una palabra y tú dudas de ella, siendo verdad, la estás volviendo mentira. Sí. Y dice la palabra que no hagamos a Dios mentiroso. Pero cuando no le crees a Dios y a su palabra, sí lo haces. Cuando tú no le crees a Dios, estás haciendo a Dios mentiroso. Y Dios no miente. Dale un aplauso al que no mienta, que es verdad. Aleluya. Entonces, escúchame bien. Yo no sé tú. Yo no sé lo que tú vas a hacer en el 2015. Yo no lo sé. Pero si Dios ha dicho algo para nuestras familias, si Dios ha dicho algo para nuestros hijos, para nuestras empresas, para la nación, entonces le vamos a seguir creyendo. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir creyéndole a Dios. Y me voy a mover y seguir moviendo según su palabra. Y no importa lo que vean nuestros ojos, porque el verdadero cristiano no ve con los ojos, ve con los oídos. Apóstol, ¿es que se puede ver con los oídos? Sí, se puede ver con los oídos, y ahora te lo voy a demostrar. Nosotros vemos con los oídos, sí. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver cumplidos y cumplidas todas las palabras que oímos. Lo que entra de Dios por aquí, en el nombre de Jesús, por la fe, tú lo vas a ver hecho realidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Por tanto, no importa lo que ves, no importa lo que ves, importa lo que tú oyes aquí domingo tras domingo. Hay mucha gente que ve su enfermedad, pero ¿sabes qué oye cada domingo? Por su llaga nosotros somos curados. Hay gente que ve la economía, sus finanzas, su trabajo, que está la cosa mal, pero cada domingo, ¿sabes lo que oye desde aquí? Que por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos y que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Santo Dios, somos el pueblo de Dios y tenemos que caminar en su palabra, es decir, en lo que oímos, por lo que oímos y no por lo que vemos. Quiero decirte algo, si tú insistes en caminar por lo que ves, déjame decirte, con todo mi respeto, te lo digo, si sigues insistiendo en caminar por lo que ves,
quiero decirte que eres un carnal. Eres un carnal. ¿Por qué? Porque nadie puede presumir ser una persona espiritual si se deja guiar por lo que sus ojos naturales ven. No puede ser, no cuadra, no une. Aquí no, ¿sí o no? Entonces, escucha esto. Lo que tus ojos ven, lo ve todo el mundo. Hasta el más grande impío de toda la tierra, el más grande incrédulo, el más endemoniado de todos, también ve lo que estamos viendo. Todo el mundo ve cómo está la cosa afuera, ¿sí o no? Bien. Pero ¿qué es lo que tus oídos escuchan decir a Dios desde este púlpito cada semana? Lo que tú escuchas de Dios, lo recibes, lo crees y caminas en ello, quiero decirte algo, es lo único que vale. Y punto. No te burles de mí, no me mientas. Ella estaba pensando, esta buena mujer estaba pensando que el profeta le estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque era mayor, porque era avanzada de edad, porque su esposo también era viejo y era un imposible tener un hijo. Es decir, ¿qué estaba haciendo ella? Estaba viendo un imposible, pero no estaba oyendo lo que el profeta le estaba diciendo. Wow. Si nos movemos por lo que vemos, no somos nada diferentes de los que están ahí fuera. Wow. Si tú le dices al Señor, al profeta de Dios, o al pastor, o al predicador, no me vengas con esta palabra, ¿sabes por qué? Porque en mi naturaleza, lo que yo vivo, lo que yo veo, me dice que es imposible, por lo tanto lo que tú me dices es una mentira, es una falsedad. Y yo te pregunto, ¿por qué es imposible? ¿O para quién es imposible? Imposible para tu mente estructurada, para tu estructura, imposible para lo que has manejado toda tu vida, pero posible para la palabra de Dios y posible para Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? El apóstol Juan dice algo curioso. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuántos son limpios por la sangre del Cordero de Dios? Amén. Pero Jesús dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Entonces, ¿qué es lo que me limpia? ¿Me limpia la sangre o me limpia la palabra? ¿Qué es esto? ¿Una contradicción? ¿Se estará contradiciendo Jesús y el apóstol Juan? ¿Limpios de qué? ¿De pecado? ¿Qué nos limpia los pecados? ¿La sangre o la palabra? Según Juan, la sangre nos limpia los pecados. Entonces, ¿qué nos limpia la palabra? ¿Qué nos limpia la palabra? Cuando Jesús le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Qué nos limpia la palabra? Nos limpia esto. La sangre nos limpia los pecados y la palabra nos limpia la mente. Entonces, cuando la gente te dice, a ti te han lavado el cerebro, sí, Jesús te ha comido el coco. Aleluya, sí, amén. Señor, aleluya, gracias Padre. Entonces, la palabra que tú escuchas cada domingo te limpia la mente de lo que tú escuchas todos los días en Ana Rosa y en Sálvame. Basura. ¿Me estás entendiendo? Por eso necesitas venir a escuchar la palabra, porque la palabra te limpia. La palabra de Dios te limpia de toda la palabra que tú escuchas de lunes a sábado. Televisión, periódicos, radio, etcétera, etcétera y etcétera. Wow, internet. Palabras que fueron usadas
para formar estructura en nosotros y esquemas que hicieron algo muy terrible, limitar nuestra mente. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te poda con su palabra para que tú y tu mente se amplíe y puedas dar más fruto. Es lo que he dicho, literalmente te están lavando el cerebro. Hermano, si alguien viene y te dice, ese pastor te está comiendo el coco. Sí, me está comiendo el coco. Me está lavando el cerebro. Porque te está metiendo, ¿qué? Te está metiendo palabra viva. Palabra de poder. Palabra que cambia. Palabra que transforma. Palabra que edifica. Y esa palabra, no el pastor, esa palabra borra, limpia toda la inmundicia, toda la información que recibes de fuera. Amén. Por eso Pablo dice, ¿ves cómo los cristianos nos movemos por lo que oímos? Por eso Pablo dice que la fe viene por el oír. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, aquello que vemos, ¿para qué esperar nada de aquello que vemos? Es decir, ¿para qué poner tu fe en aquello que ya estás viendo? No me pongo mi fe en los hombres de este mundo. No pongo mi confianza en los hombres de este mundo. Ya te lo he dicho, no hay nada nuevo. No. No pongas tu esperanza en algo nuevo, no. Tu esperanza la tienes que poner en la palabra de Dios. Si nuestros gobernantes, sean quien sean, no se vuelven a Dios, la cosa no va a cambiar. Es más, va a empeorar. Cuando venga el Hijo de Dios a la tierra, dice que hallará fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Biblia Peshitta dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Debes dejar y debes permitir que la palabra de Dios te limpie de la palabra que a ti te formó antes de que tú conocieras a Cristo. Qué tremendo, hay un ejemplo tremendo en la Biblia. Pablo estaba lleno de información, ¿sí o no, Miguel? ¿Cómo estaba Pablo? Lleno de información, lleno de conocimiento. Y dice que cogió ese conocimiento y lo tuvo por basura. Cogió toda la información que le transmitieron sus maestros, que lo discipularon, y lo tuvo por basura para tener el conocimiento de la excelencia que estaba en Cristo Jesús. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Hermano, todo lo que a ti te enseñaron antes de conocer a Cristo, hermano, tenlo allí, pero no te sirve. En la fe no sirve. La fe solamente hay que ponerla en la palabra de Dios. Digan amén. Ok. Acompáñame a Lucas 8:12. Lucas 8:12 dice, aleluya. ¿Están aprendiendo algo? Lucas 8:12 dice, ahí llegamos. Madre mía. Y los de junto al camino, aquí Jesús está explicando la parábola del sembrador. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Digan conmigo, diablo. Digan conmigo, diablo. Y quita de su corazón la palabra. ¿Qué hace el diablo? Quita la palabra. ¿Que fue qué? Sembrada, ¿dónde? En los corazones. Escucha bien. Luego viene el diablo y quita la palabra para que no crean y se salven. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre diablo y Satanás? Es el mismo, ¿no? El nombre. El nombre. El nombre. Mira, la palabra diablo, y búscalo, no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos sabían eso? La palabra diablo en el Antiguo Testamento no aparece.
Satanás en hebreo quiere decir adversario, enemigo, aquel que se opone. Entonces, en el Antiguo Testamento, Satanás se concebía o se conocía como el enemigo, el adversario, el enemigo del ser humano, el enemigo de la humanidad, el enemigo de la creación de Dios, el enemigo del propósito de Dios, el enemigo del alma, de la vida y del cuerpo. Y el primero en llamar a Satanás diablo es Jesucristo. Hermano, ¿eso no es así? Sí, es así. No, es que Mateo 4 dice que fue tentado por el diablo. Sí, pero es que los evangelios fueron escritos un poquito más tarde, cuando ya Jesús había llamado a Satanás diablo. ¿Ok? Entonces, el primero en llamar o identificar a Satanás como diablo fue Jesús. Es decir, que Jesús nos revela la verdadera naturaleza, la esencia misma de Satanás. Los judíos, los hebreos, sabían que él era enemigo, adversario. Pero de qué estaba hecho, cuál era su esencia, eso lo revela Jesús cuando lo llama diablo. La palabra griega diabolos significa acusador, significa el que levanta falso testimonio, significa murmurador, chismoso, calumniador y mentiroso. Dios es amor. ¿Cuántos dicen aleluya? Es decir, su naturaleza y su esencia es el amor. Amén. Pero Satanás es calumniador, mentiroso y acusador. Es decir, su naturaleza, su esencia es la mentira. Por eso él es llamado padre de la mentira. ¿Hasta aquí todo claro? Ok. Mi pregunta es, levanten las manos aquellos que quieren conocer al diablo. Cuando yo te explique esto, ya verás cómo dices, ah, yo lo conozco. Sí. ¿Cuántos quieren conocer al diablo? Nadie. Escucha bien. Si conoce a un mentiroso, ya conoce al diablo. Si conoces a un calumniador, ya conoces al diablo. Si conoces a un injurioso mentiroso que levanta falso testimonio, lo siento, pero ya conoces al diablo. Hace parte de la gente que tú conoces. Ahora ves cómo dice, ah, pues yo conozco al diablo. ¿Por qué? Porque él es padre de la mentira, ¿sí o no? Ah, entonces estarás pensando, anda, pues conozco más de un hijo suyo. ¿Sí? Si conoces a aquel que habla cosas tergiversadas, falseadas de los demás, quiero decirte que conoces a alguien que está bajo la unción del diablo. Cuando tú te comes la falsedad, la ignominia, la injuria, la calumnia, la versión, el cuento, el chisme de alguien, cuidado que te puede estar comiendo comida del diablo. Cuidado que puedes estar escuchando a un colaborador del diablo. La pregunta es, Lucas 8, 12. ¿Cómo logra el diablo quitar de tu corazón una palabra que Dios te impartió? Con una mentira. Con una mentira. Jesús te dice, hijo, por mis llagas eres tú curado. Y el diablo te dice, te vas a morir. Te estás muy mal. Te vas a morir. Y lo peor es que hay algunos que lo creen y dicen, ay, me quiero morir ya. Se ponen de acuerdo con lo que dice el diablo, el mentiroso. Estás tan mal que te vas, santo Dios, no te das cuenta que esa palabra que tú le estás dando cabida te está robando la otra
que Dios ha impartido sobre tu vida? Eres ladrón y padre de mentira. Las palabras que oyes, que lees todos los días en otros lugares, ya te lo he dicho, periódicos, vecinos, televisión. Ay, 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 qué peligro tienen los autobuses. Cuando se encuentran dos yayas y te sientas tú y empieza la yaya. Ay, qué hija, está la cosa muy mal. Ay, sí. Y tú te pones y dices, ay, es verdad, es que está la... Estás colaborando con los hijos del diablo. Te estás haciendo uno y no te estás dando cuenta que te están robando la palabra que te estoy sembrando hoy, por ejemplo. Palabras que están en contra de las promesas de Dios, que te están literalmente robando la palabra de Dios. Esta mujer vivía, dice, tranquila en medio de su gente. Pero mi pregunta es, ¿qué escuchaba ella de su gente todos los días? ¿Qué palabra escuchaba ella de su gente todos los días? Santo Dios, seguro que le estaban robando la fe. Seguramente escuchaba palabras necias contrarias a Dios. Entonces, ¿qué es lo más peligroso que tiene Satanás? ¿Los demonios? Los demonios están bajo la planta de nuestros pies. No le tienes que tener miedo a los demonios. Los demonios en el nombre de Jesús se sujetan. Tenemos más autoridad que ellos. Los espíritus malignos, no le tengas miedo, no son los demonios que te pueden sí venir a oprimir, a acosar. Lo más peligroso que tiene Satanás es la boca. La boca. De una boca decimos bendición y maldición. Cuando bendigo, soy hijo de Dios. Cuando maldigo, ¿me hago qué? Instrumento del enemigo. Lo más peligroso del reino de las tinieblas son las palabras que están siempre destinadas a robarse la palabra que Dios te dio. Pero quiero decirte algo. Si Dios te habló, quiero decirte que así va a ser. Si Dios te dio una palabra para el 2015, así va a ser en el nombre de Jesús. Y el que tiene que cerrar la boca es el diablo. Y si el diablo no cierra la boca, pues entonces tápate los oídos a sus palabras. No lo escuches, no lo recibas. Pero la mujer dijo, no me mientas. Le dijo la mujer al profeta. ¿De dónde se sacó ella ese no me mientas? Sencillo. Con un oído, ella prestaba atención a la voz profética. En un año vas a tener un hijo y lo vas a abrazar. Pero con el otro oído, estaba escuchando al otro. Estaba escuchando a Satanás que decía, te está mintiendo. Eres estéril, te está mintiendo, no es posible, tu marido es viejo, nunca habéis podido, habéis probado por años, te está mintiendo. Hermano, quiero decirte algo. Tú no puedes escuchar la palabra de Dios con un oído, los domingos, por ejemplo, y al salir de aquí, poner el otro oído a una voz contraria que va oponiéndose a sus promesas. Si hasta tarde alguien se te acerca y te dice, yo no estoy de acuerdo con la prédica de Juan Miguel, dile, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque viene a sembrarte la duda. Yo discrepo, ya te la he metido. Yo ya te ha metido. Y entonces te viene la duda. Y toda la semana, ¿será? ¿No será? ¿Predicó verdad? ¿Predicó mentira? Sí, no, será. Y ya vienes con disposición contraria a los domingos siguientes. No a escuchar, sino a examinar. Y ahí ya la palabra de Dios no hace el poder, no provoca la efectividad que tiene que provocar. ¿Sí o no? Digan amén. Hermano, tú no puedes estar escuchando la palabra de Dios con un oído y al salir poner oídos a otra palabra. Vente conmigo a Juan 8:31 y vamos a ir finalizando.
Juan 8:31. Mira lo que dice aquí la Escritura. Dice, dijo entonces, y lo declaró el pastor Miguel Ángel cuando él estaba ministrando la alabanza. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, una cosa, somos discípulos verdaderos de Jesús no solo porque oímos su palabra, porque la palabra habla de aquellos que son oidores pero no son hacedores. Libro de Santiago. Entonces, no solamente somos discípulos porque oímos su palabra, sino también, lo dijo Jesús, porque permanecemos en ella. Digan aleluya. Ahora, ¿qué es permanecer en su palabra? Permanecer en la palabra es ser renovado por la palabra semana tras semana. Tú a qué vienes aquí a ser renovado tu mente. Por eso Pablo decía a los efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, ya no me acuerdo el versículo. Tú vienes a ser renovado. Entonces, permanecer en la palabra es venir semana tras semana para ser renovado por ella. Es volverse a ella, a la palabra. Es caminar sobre ella. El salmista decía: cabalga sobre la palabra de verdad. Es estar sobre la palabra de Dios. El discípulo que camina sobre la palabra, no sobre sus sentimientos, no sobre lo que ve, no sobre lo que piensan los demás, no sobre lo que dicen, no sobre lo que hablan. Ese es verdaderamente mi discípulo, dice el Señor. Ser discípulo es estar sobre la palabra de Dios. Y yo te lo decía al iniciar, te lo comentaba al iniciar la enseñanza de hoy. Yo me muevo en el poder de su palabra. Hermano, tú deberías hacer lo mismo. Mira lo que dice el versículo 33. Les respondieron, fíjate. Esa mujer sunamita había creído en el varón de Dios. Sí, lo reconoció como tal, por tanto creía en él. Hemos leído en el versículo 31 que Jesús estaba hablando con judíos que ¿qué? Que habían creído en él. ¿Sí o no? Habían creído en Jesús. Ahora mira, Jesús les habla de que iban a ser verdaderamente libres si permanecieran en su palabra. Y estos que supuestamente habían creído en él le responden a Jesús: hombre, es que somos linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Vamos a ver una cosa. Jesús estaba hablando una verdad, ¿sí o no? Jesús estaba declarando: si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, conoceréis la verdad. Es decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Y ellos creían una mentira. Es el mismo principio que la mujer sunamita, igual. Oh, yo estoy bien, no me hace falta de nada, estoy tranquila en medio de mi pueblo, tengo una posición social, ahí me muevo y estoy bien, a gustito. Y ellos creían una mentira. O sea que eran linaje de Abraham y no habían sido esclavos de nadie nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron 400 años en Egipto? Y después en Asiria y en Babilonia, ¿qué estaban diciéndole? Una mentira. Una mentira. ¿Y ahora estaban siendo esclavos, sí o no? De Roma. ¿Saben qué? Eran servidumbre de Roma. ¿Había sido esclavo el pueblo de Israel? Sí. Entonces, ellos les dicen, contradicen una verdad de Jesús con una mentira. ¿Lo están viendo, sí o no? Digan amén los que lo están viendo. Amén. Ahora, Jesús les decía: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta entonces, la clave es: ¿cómo va a ser libre alguien que se mienta a sí mismo? ¿Cómo va a ser libre alguien que se mienta a sí mismo diciendo que nunca ha sido esclavo?
¿Cómo va a recibir alguien una bendición cuando se miente a sí misma diciendo que todo está bien, que no necesita de nada y que vive tranquila en medio de su pueblo? Hermanos, hay quienes dicen que todo está bien y que hacen lo que se les da la gana. Por eso son esclavos del vicio. Tabaco, alcohol, juego, sexo, etcétera, pornografía, pim, pam, pum, esclavos del pecado. Si mentimos con respecto a nuestra esclavitud, jamás podremos ser libres. Contra la verdad de Dios siempre se va a levantar una mentira del diablo. ¿Por qué no eres libre de muchas cosas? Porque siempre le haces caso a la mentira, que contradice la verdad de Dios. Entonces, el primer paso, y eso es lo que enseñamos nosotros en Sanidad Interior, el primer paso es reconocer que eres esclavo de algo, que algo te está atando y que algo que te está esclavizando. Y esta gente, en vez de decir, sí, somos esclavos del legalismo, somos esclavos de la religión, somos esclavos de todo lo que nos han enseñado durante siglos. No, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira. Entonces, el primer paso, ¿cuántos quieren ser libres esta noche? Porque es muy bonito decir, soy libre. ¿Cómo es la canción? Libre, como una paloma. Soy libre, libre soy. Ay, qué bonita canción, me encanta. Pero, ¿lo hacemos vida y verdad o lo hacemos una mentira? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuántos quieren ser libres en el 2015? ¿Dónde va? Libre. Va y viene, día de libertad. Entonces, escucha bien. Versículo 37, ya termino. Dice Jesús, sé que sois descendientes de Abraham. Claro, hombre, nos faltaba más. Nosotros también somos descendientes de Abraham por la fe. Pero procuráis matarme. Porque mi palabra, ahí viene la clave, claro. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué no cabía? ¿Por qué no cabía la palabra de Jesús en la mente legalista y religiosa y fanática de esta gente? Porque el molde de ellos, digan conmigo, molde. El molde de ellos aún no estaba preparado para que pudiera penetrar la palabra de Jesús, para que cupiese. Es como tratar de meter, ¿habéis visto estos niños que empiezan a despertar sus sentidos con estas formas geográficas, verdad? Y cogen una forma redonda y está ahí el tablero y con una forma redonda hay una forma de estrella y empiezan ¡pum, pum, pum, pum! Como el David, por ejemplo. ¡Pum, pum, pum! El David a lo mejor después lo hace entrar. Pero normalmente, ¿cabe o no cabe? No cabe. ¿Por qué no cabe? Porque no tiene el molde adecuado para poder entrar la pieza. Tócate el molde, digo, en la mente. Es que ese es el molde, este es el molde. Tenemos un molde, digan conmigo, molde. Y la culpa no la tiene la pieza. ¿Cuál es la pieza? La palabra de Dios. Aquí está la pieza y aquí está el molde. Y el Señor quiere ¿qué? Meter esto ¿dónde? La pieza dentro del molde. Pero resulta que muchos moldes no caben, no cabe. Y Jesús les dice, es que tenéis un molde, es que ¿qué mente más cuadrada tenéis? Cerrado de mollera. No haya cabida en vosotros mi palabra. Santo Dios, no seas como los fariseos, por favor. Abre tu mente para que el molde sea, para que entre la palabra que tiene que ser el molde, valga la redundancia, moldeable. ¿Sí o no? Amén. Entonces digan conmigo, Señor, haz mi molde moldeable. Aleluya.
Tenemos el molde, Dios tiene la palabra. Señor, haz el molde moldeable. Santo Dios. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, antes de conocer a Jesús, era ¿qué? Cerrado de mollera. Hasta el punto que perseguía a los cristianos. Pero cuando él se hizo moldeable, se hizo maleable, como vaso de barro en las manos del alfarero, todo lo que venía de Dios, lo recibía. Hasta el punto que un día él escribe, Señor, gracias por el aguijón. Gracias por la limitación que tú me has dado, no sabemos cuál era. Gracias por el aguijón que tú me has puesto, porque es tal la magnitud de las revelaciones que estoy recibiendo que me puedo bufar, me puedo engrosar, me puedo enorgullecer de lo que estoy recibiendo. Gracias, Señor, por este aguijón, porque me estás limitando. Amén. Señor, haz mi molde moldeable, aleluya, para que tu palabra tenga cabida. Haz el molde de la iglesia moldeable para que tu palabra en este año tenga cabida. ¿Y cuándo la palabra encaja en el molde? Cuando logramos ser odres nuevos. Digan conmigo, Señor, que entre tu palabra. Digan bien fuerte, Señor, yo voy a creer a tu palabra. Mira, si tú haces esto y aplicas esta palabra en este año 2015, que está ya a la vuelta de la esquina, cuando tú empieces a caminar creyendo, yo te digo a ti que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar, las cosas van a seguir hacia adelante. Vas a prosperar, vas a ver tu situación cambiar y mejorar en el nombre de Jesús, pero camina en la palabra. La mentira te ata, pero la verdad te hace libre. ¿Sí o no? Su palabra es verdad y permanece para siempre. Lo demás, incluido todo y todos, lo demás es vanidad de vanidades. Esta España querida nuestra, ni la salva Rajoy, ni la salva Pablito, ni la salva Sánchez, ni nadie, ninguno de ellos. Esta España, para que tenga un cambio, tiene que dejar penetrar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Venimos como uno, con sentimiento profundo de rendir adoración, uniendo nuestro clamor, ofrendando los mejores repletos de pasión. A mí se